Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar trabajamos con una selección de las mejores harinas que se elaboran en antiguos molinos de piedra por el sistema tradicional. Son harinas de grano completo, con el germen y todos sus nutrientes. Harinas integrales, semi-integrales y cernidas, limpias sin aditivos. En ningún caso utilizamos harinas refinadas ni preparados industriales. Trabajamos con harina de trigo, centeno, espelta, sarraceno, maíz, avena, trigo duro y así como una serie de cereales ancestrales que se están volviendo a recuperar su producción. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales. Somos un estudio de ingeniería especializado en instalaciones fotovoltaicas. Confía en nosotros, somos profesionales titulados, instaladores autorizados y empresa colaboradora de la Agencia Andaluza de la Energía. Te lo ponemos fácil, tramitamos tu subvención y todo lo necesario con las administraciones para la legalización. Sin intermediarios, nos encargamos de todo y por eso te ofrecemos los mejores precios. Y si ya tienes una oferta de tu instalación fotovoltaica, te la mejoramos. También realizamos otros trabajos como licencias de apertura, homologación de maquinaria, proyectos industriales y comerciales, homologación de reformas de vehículos. Estamos en Avenida Cabo Noval 65, Sanlúcar de Barrameda. ¿Cuándo nos convertimos en unos cobardes? ¿Cuándo guardamos las ganitas de luchar? ¿Cuándo nos amansamos como corderos en el matadero? Porque cuando comenzamos a vivir con el lema de ser políticamente correctos. Nos sentamos frente al televisor, embaucados por cantos de sirena, perdidos en un mar de noticias que van y vienen sin tiempo siquiera a digerirlas. De esas crónicas que duelen, de esas que inundan nuestra alma de mugre, de esas que cuestionan la fe en la humanidad, de esas que ahogan cualquier atisbo de razón humana. Y tras ese primer sorbo de inmundicia, protestamos y nos indignamos como el que más. Opinamos en redes sociales y nos hacemos oír en nuestro salón, eso sí, que la calle queda lejos y es peligrosa. Luego nos olvidamos pronto de la cólera, endulzando nuestra ira con la estupidez de la crónica vulgar de trapos de portera, de noticias de youtubers e imbéciles buscando fama, de maniquís challenger, cubos de agua y lacitos de colores. Y todo vuelve a empezar en el mismo sitio, a la misma hora. Todo vuelve a ser invariable. Porque, ¿cuándo le pusimos fronteras al campo?
¿Cuándo nos adueñamos de los mares? ¿Cuándo empezamos a creernos superiores a la naturaleza? En las calles no hay desobediencia, no se oyen tambores de esos que barruntan rebeldía. Hemos bajado los brazos al poder corrupto, manipulador, viciado, y lo sabemos. Cuando ya no nos irrita nada, cuando nos consentimos que la ignominia, la canalla y la bajeza vuelva a ser los dueños de nuestra vida. El poder adulterado no tiene miedo a las calles. Estas quedan vacías, la intelectualidad recluida, la razón encadenada y vendida al mayor postor. Y nos volvimos cobardes. Sí, miedosos, medrosos, pusilánimes, apocados, llámalo como quieras. Pero la verdad escuece, y como dijo algún poeta gaditano, un hombre cobarde no conquista mujer bonita. Pero ahora no nos irritemos, por favor, que comienza el show diario de tertulianos de corazón, de niños cantantes, de grandes partidos de fútbol, de casas, de grandes hermanos, que por un breve espacio de tiempo nos hacen olvidarnos que somos cobardes. Sí, cobardes sentados frente al televisor, embaucados por cantos de sirena, perdidos en un mar de noticias que van y vienen, sin tiempo siquiera digerirlas. A ver hasta dónde aguantamos. Muy buenas noches a todos. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy, aquí en nuestro plató, hablamos de periodismo y de historia. Y para eso se encuentra con nosotros nuestro amigo Rafael Guerrero Moreno. Rafael, todo un placer y encantado de tenerte en este espacio de cultura de esta Baja Andalucía. Buenas noches, tocayo. Más encantado estoy yo de acompañarte en este prestigioso marco para las entrevistas humanas y profesionales que tú trabajas y trabajas bien. Bueno, yo te lo agradezco, pero es recíproco, ¿no? Alguien que ha estado toda la vida también en televisión y conoce en profundidad lo que es el alma, ¿no? El alma y las cuadernas, ¿verdad?, de la televisión. De la televisión, de la prensa y de la radio. O sea que 47 años de profesión dan para mucho, ¿no? Porque la televisión al principio, en esos 47 años, tampoco era gran cosa, pero bueno, sí estaba la prensa para empezar. Y allí empecé yo profesionalmente y además pues con mucho aprovechamiento, porque la prensa da mucho que sí y da mucho que aprender, siempre hay que aprender. Pues vamos a desgranar toda esa vida profesional llena de detalles y de curiosidades y de anécdotas sobre todo. Rafael, has dedicado gran parte de tu vida al periodismo y a la comunicación. ¿Qué ha significado para ti esas dos vertientes profesionales? Bueno, para mí ha significado mi vida, es decir, tantos años es una vida entera, ¿no? Dedicado, era mi vocación, el periodismo era mi vocación desde pequeñito, cuando tenía 13 años, ¿no? Conocí a un periodista que pasó por casa, Antonio Ramos Espejo, que al final se acabaría convirtiendo en mi maestro, ¿no? El que me acogió en las primeras prácticas en el periódico Ideal, y entonces pues digamos que yo tenía un preenamoramiento, pero posteriormente ya se convirtió, una vez que yo empecé a pisar en la redacción de Ideal y bueno, incluso en el verano de 1975 con Franco Vivo, pues ya empecé a hacer mis primeras entrevistas, mis primeros reportajes y demás, y entonces yo recuerdo que volví a la facultad, ya en segundo de facultad en Madrid, y escribí una cosa, digo, bendito Gutenberg, ¿no? O sea, estaba yo tan enamorado de esto que digo, bueno, le trasladaba a mis compañeros que no habían tenido de facultad, que no habían tenido la oportunidad de hacer esas prácticas que yo ya había hecho aquel año, y les dije, esto es maravilloso, maravilloso es estar aquí aprendiendo en la facultad, pero más maravilloso todavía es cuando ya te metes en los charcos a pie de calle, a pie de calle, y aprendes y te curtes. Sí, la teoría es muy bonita, pero el frente de batalla es donde te curtes, la trinchera. La práctica es fundamental, claro. Eso he tratado yo de inculcarle también, porque he sido director de la Escuela de Práctica del Correo de Andalucía durante casi 10 años y he formado o ayudado a formar o trasladarle mi enamoramiento a esos estudiantes, y ellos pues han aprendido y bueno, el intangible del coger ya, escribir, de contar las historias, de cómo afrontar una entrevista, cómo afrontar un reportaje, y decirle, señores, esto es muy bonito, esta profesión probablemente sea la mejor profesión del mundo.
Luego ya me he ido decepcionando conforme ya me he hecho un poquito más mayor. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que es cierto que este periodismo, entonces desde luego, era una gran profesión. Ahora ya comentaremos cómo ha ido perdiendo. Rafael, licenciado en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid en 1979. Rafael, ¿cómo ha evolucionado el mundo del periodismo en estas décadas, en estos años, y a qué deriva, sobre todo? Bien, pues no hay que olvidar que cuando yo empiezo a estudiar periodismo y cuando empiezo incluso a hacer mis primeras prácticas, estamos en el franquismo. Evidentemente había censura, había muchas cortapisas para ejercer la profesión, pero luego ya muere Franco y empieza el periodo para mí más apasionante de la historia de España reciente, que es la transición, cómo evoluciona una sociedad hacia la democracia y demás, y cómo desde el punto de vista profesional los periodistas pues abordan ese proceso tan importante, tan interesante y tan tenso, porque había mucha tensión y demás. Entonces, ahí fue un momento crucial para la democracia, pero también para la profesión periodística. Luego, una vez ya consolidada la democracia en España y demás, pues bajamos un poquito la guardia y ya en las décadas ya incluso más recientes, pues yo creo que la situación del periodismo se ha deteriorado enormemente, ha degenerado, ¿no? Y tú hablabas al principio en la presentación de la televisión, de la telebasura, no has hablado de telebasura, pero la has dibujado perfectamente. Es un deterioro, es una degeneración, es trasladar a la opinión pública unos mensajes, unos ejemplos que no son los más adecuados. Y lo que cala en la sociedad, la televisión, y a cierto público la televisión le cala para su manera de pensar y su manera de actuar y de vivir. Claro, son ejemplos, es decir, la televisión es el espejo de la sociedad y entonces hay una interacción entre la sociedad, entre la telebasura y la sociedad que consume esa telebasura, que además son programas líderes en audiencia, que dice, ¿a dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado? Pero si lo trasladamos también al tema político, también ha hablado de los tertulianos, ¿no? A esas tertulias donde, bueno, hay que recordar a Balbín cuando recientemente fallecido, ¿no? Esas tertulias de La Clave, que eran un ejemplo de que allí no ganaba el que más gritaba, sino el que más razonaba. Ahora resulta que no, aquí las tertulias en televisión pues son un show, y aquí el que más grita es el que más impone su ley. Lamentablemente eso no ha mejorado. Yo, Rafael, mira, yo soy un gran amante de la prensa escrita. Es más, soy coleccionista, ¿no?, de prensa escrita. Yo también tengo número uno de muchos periódicos. Sí, sobre todo me gusta mucho la prensa decimonónica, ¿no? Y tengo muchos volúmenes encuadernados, pero también de prensa un poco más actual. Y esos periódicos de los años 80, después del comienzo de ese momento de la transición, ¿no? El País, ¿no? El País encuadernado, esos artículos de Cambio 16, esos artículos de otras revistas de comunicación y de periodismo, digamos que había una línea de valentía y de arrojo por parte de la redacción y por parte del periodista que estaba a pie de calle, que yo, en cierta manera, eso no digo que se haya perdido, pero se ha difuminado mucho. Se ha perdido bastante. Ahora periodismo de denuncia, periodismo de meterse en los charcos, periodismo humano, con contenido humano, pero sobre todo de denuncia y demás, eso está ya muy bajito, ¿no? Claro. Porque además las grandes empresas han evolucionado, las grandes empresas periodísticas ya no son lo que eran. Antes eran empresas periodísticas per se, en las que se ponía un director que era periodista y mantenía una serie de pautas éticas, de comportamiento, de respeto a los profesionales que tuvieran. No, ahora ya son las grandes corporaciones económicas, los bancos, los fondos de inversión, son los que controlan los grandes medios de comunicación. Con lo cual, el corazón del periodismo que antes se vivía en las redacciones se ha difuminado, vamos, ha desaparecido. Rafael, en pleno siglo XXI, este siglo que estamos viviendo tan convulso en todas las vertientes de la sociedad, en todos los escalafones, ¿crees que sigue siendo el periodismo de crítica, el periodismo valiente, el periodismo de trinchera, como habíamos hablado antes, y la investigación histórica siguen siendo deportes de alto riesgo?
Yo creo que lo han quitado hasta de deportes, es decir, que ya han dejado de ser, digamos, en deporte, porque no existen. Es decir, ya tú pones la televisión y tienes que encontrar, buscar, rebuscar en algún sitio o irte a un canal extranjero para tratar de ver algo así. Es decir, la televisión, desde que se establecieron las televisiones privadas en España, ya por los años finales de los 80, creo que fue el 86, primero Antena 3, luego Telecinco y demás, pues se ha abierto un deterioro de la profesión y del contenido de los tratamientos de los temas, que antes, por ejemplo, en televisión española, yo no digo que tenga que haber una televisión monolítica, estilo esto es lo que hay y demás, pero que en España se ha pervertido de manera especial. Es decir, Berlusconi trasladó también el modelo italiano aquí a España, eso fue... y entonces los otros también copiaron, pero la seriedad, la solvencia de una televisión pública, que luego también tiene sus disfunciones, pero y el compromiso que tiene una televisión pública, que lo podemos ver en tratamientos que se hacen en televisiones públicas en Escandinavia, que para mí son ejemplares y demás, educativa, formativa, no deformativa como la que tenemos ahora mismo, ¿no? Pues es una cosa que habría que aprender un poquito en ese tema, ¿no? Rafael, pero sí es verdad que, o yo por lo menos lo pienso, ¿no?, que ese periodismo valiente, ese periodismo de trinchera y esa investigación histórica con la verdad por delante, en este siglo XXI para mí es un acto de valentía, ¿no piensas? Yo supongo que te refieres a la relación que tengo yo con el periodismo y la investigación histórica, que es porque me he hecho, digamos, doctor en historia a raíz de mi programa de 15 años en la radio, de la memoria histórica. Efectivamente, ahí hay una carga de responsabilidad profesional para aplicar y estudiar lo que durante mucho tiempo se nos ha negado, esa verdad histórica que se nos ha negado y que hemos heredado del franquismo en el tema de la historia. Han contado siempre una versión, pero muchos investigadores, empezando por los anglosajones, como Paul Preston, Hugh Thomas, etcétera, nos han abierto el camino de la investigación profunda y con datos, desmontando la leyenda del franquismo. Entonces, lo importante de ese tema no es solamente la investigación histórica que se produzca y que se está produciendo, porque cada vez se abren más archivos y son más permeables, sino también el que eso llegue a la gente, que puede llegar a través de la difusión, como ha ocurrido en mi programa durante 15 años, pero debe llegar también a través de la docencia, de la enseñanza reglada. Por eso, de ahí que la nueva ley de memoria histórica pues contempla que el diseño curricular de la enseñanza tenga que haber también una enseñanza de esas investigaciones que se han demostrado solventes en contra de los mitos y leyendas que hemos heredado, ¿no? Rafael, siguiendo un poco con la línea periodística, vale. Siguiendo, como te digo, con esa carrera periodística, ha sido redactor jefe del Correo de Andalucía, 1988-2001, Diario de Jaén, desde el año 84 al 86, El Día de Granada, del 86 al 88, e Ideal de Granada, del 75 al 84. ¿Cómo fue aquel periodismo de la transición, de muchos kilómetros, de pocas horas de sueño y de máquinas de escribir? De máquinas de escribir, de tabaco en las redacciones, de teletipos, de mucho papel en la redacción. Ahora las redacciones están limpias, no se fuma, claro. En fin, todo ha cambiado, evidentemente. Pero bueno, en sustancia el periodismo entonces era un periodismo mucho más comprometido con la época en la que... Porque estábamos construyendo el futuro de este país. Claro. Sí, salíamos de las catacumbas, salíamos del oscurantismo de una dictadura, larga dictadura de 40 años casi, y que teníamos que construir una democracia y todos teníamos que poner de nuestra parte, los periodistas también.
Entonces, para mí, ese proceso de haber vivido, experimentado, yo hacía entonces información laboral, es decir, empezaban las huelgas, empezaban los conflictos laborales, en fin, había la efervescencia democrática, la gente vivía, no estaba solamente aletargada como durante tantos años de dictadura. Entonces, haber cubierto todo eso, haber participado de toda esa experiencia, para mí ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida profesional y también probablemente personal, en el sentido de que todo eso nos implicaba, no pensábamos en horas, no pensábamos en turnos, no pensábamos en nada, pensábamos en que aquello teníamos que estar empujando para hacer una democracia profunda. Hay momentos imborrables, ¿no? A mí se me viene a la cabeza ese marco, por ejemplo, la CNT, ¿no?, en Montjuïc con Federica Montseny, 12.000 anarquistas en Barcelona en plena transición, ¿no?, o el Partido Comunista cuando vuelve a la orden política del día, ¿no? Son momentos que han quedado marcados en el periodismo tras esos años de dictadura. Y habrás vivido momentos... Rafa, he vivido el primer meeting de la CNT anarcosindicalista aquí en Sanlúcar de Barrameda, de toda Andalucía. Creo que fue allá por en enero del 77, con José Luis García Rúa, con cantidad de gente que había vivido la guerra civil, que habían sido represaliados de esta zona o que habían vuelto del exilio. Aquel meeting fue el primer meeting que dio la CNT en toda Andalucía, aquí en Sanlúcar de Barrameda, en el cine de verano. Sanlúcar tenía una tendencia anarcosindicalista desde el siglo XIX. Tú lo sabes. Bueno, Rafael, ¿conociste algún tipo de censura o una censura importante en ese periodismo de transición? Bueno, vamos a ver, yo, claro, durante el franquismo, en los pocos meses que estuve yo trabajando, tampoco hice una información muy comprometida, porque yo era un pipiolo que llegaba a la redacción y hacía pues entrevistas un poquito pues light, de personajes, gente que iba a la Plaza Toro, Gaby Fofó, Miliki Fofito, artistas y demás. Yo ahí me estaba curtiendo, por lo tanto yo ahí no tenía posibilidad de ser censurado, pero sí que sabía que otros compañeros pues sí tenían ya otro nivel, pues sí que eran censurados, claro que sí. Lo que pasa es que, bueno, yo aterricé en Ideal de Granada, que era de la Editorial Católica, y la Editorial Católica tenía y además bajo la dirección de un gran director, Melchor Saiz Pardo, que tenía una cabeza de director y una importante, tenía una tolerancia hacia los redactores y un respeto que bueno, pues me enseñó mucho. Y eso ha supuesto que bueno, había sí tensiones, evidentemente. Yo tenía, cuando hacía información laboral, pues tenía a un asesor jurídico, periodista, que me revisaba, como sabían que yo pues podía interpretar las cosas de determinada manera, porque yo siempre he tirado para la izquierda, pues no es que yo manipulara, pero sí que le daba a los sindicatos y demás una cancha que antes no se le había dado, es decir, claro, no existían. Entonces, a la patronal también, en fin, que yo tenía mi objetividad y mi criterio, pero tenía a una especie de una figura que era un poquito de censor, que me decía, oye, esto no puede ser porque esto, pero él ejercía de censor ideológico, era censor ideológico. Es un tema muy interesante porque el tema de la cláusula de conciencia ya ahora mismo en el periodismo, ese debate ha desaparecido. Antes era un debate para ganar. Ahora ya como las grandes corporaciones fichan a quien quieren y hacen lo que dé la gana con los medios, entonces... Un equipo hecho a su medida. Exactamente. Claro. Entonces no puede darse el caso de que alguien dentro de una redacción de un periódico profundamente de derecha, porque los periódicos normalmente son conservadores, porque son grandes corporaciones y tienen unos dueños que son bancos, etcétera, etcétera, pues entonces ahí es donde no hay ningún periodista díscolo. Antes sí había periodistas díscolos que podían protestar o podían cuestionar y demás, y ahí estaba la cláusula de conciencia para defender a esos periodistas. Ahora ya no existe, directamente a la calle. Claro. Rafael, si me permites, voy a leerte una frase tuya. Y dices textualmente: en la transición el periodismo se ejercía con miedo, especialmente a la extrema derecha, que también mataba como ETA. ¿Cómo
¿Cómo era la vida de ese periodismo, o ese periodista de izquierda o progresista, o que fue o que iba en contra del régimen que acababa de terminar en esos años 80? Hay que tener presente que el franquismo no muere con Franco, sino que se proyecta. Sí, hay un coletazo que dura bastante tiempo. Coletazos que todavía llegan ahora. Claro, claro. Cuidado, porque llegan ahora, demasiado. Entonces, es complicado, sobre todo en ese momento en el que yo he visto desfilar 3 o 4 años después, o 5 años después de la muerte de Franco, desfilar a los guerrilleros del Cristo Rey tomando las calles como si fueran suyas. Es decir, había que tener mucho cuidado. Y yo me di cuenta de hasta qué punto este problema podía ser importante, pues cuando en el golpe de Estado de Tejero, que fue de mucha más gente que Tejero, pues bueno, al terminar el golpe de Estado, yo estaba además haciendo la mili en un momento delicado, se supo que había listas de periodistas que podían ser quitados de en medio, eliminados, fusilados, como pasó con la Guerra Civil. Y bueno, pues yo estaba en una de ellas, porque además me tenían fichado a unos 20 periodistas en Granada, pero a cientos en toda España. Claro. Formaba parte de que la extrema derecha ya estaba preparándose para dar un golpe de Estado que yo creo que nunca pudo, nunca debió, nunca habría tenido un futuro en España, porque España ya se estaba acercando a Europa, claro. se estaba acercando a la OTAN. Es más, cuando ya se produjo ese golpe de Estado es cuando ya decididamente se acercó y además votó al PSOE, a Felipe González, como diciendo, no queremos más paños calientes y vamos ya a apostar por un progreso moderno y profundo. Y apostó por eso una mayoría absolutísima, ya sabemos lo que pasó. Claro. Pero vamos, que también te puedo decir que en las redacciones, el ambiente que se respiraba, que yo vi a un compañero que hacía información municipal, que estaba ya a punto de jubilarse, le llamábamos el comandante Cañones. Era absolutamente facha, es decir, era militar de profesión y estábamos allí un grupito de los que llevábamos el periódico, la esencia de la formación política, laboral, universitaria, en fin, la vida que había entonces que subía para arriba. Y este buen señor, en un momento determinado, cuando vio que estábamos comentando al respecto de cuestiones, digamos, democráticas, sacó la pipa, la pistola, la puso encima de la mesa en la redacción, así como podemos estar nosotros ahora aquí, imagínate, puso la pistola como diciendo, hasta aquí hemos llegado. Fuimos al director, a ese gran director del que te he hablado, Melchor Saiz Pardo, y lo desarmó y dijo, en la vida se vuelve a ocurrir. Y a los 4 meses ya se jubiló y ya se acabó su historia, pero eso pasaba. Es increíble. La verdad que el periodismo de denuncia en aquella época era eso sí que era un acto de guerra. Sí, hombre, le tocaba la nariz a mucha gente, ¿no? Sí, es decir, gente que se había visto con muchísimo poder y que seguía teniendo muchísimo poder pocos años atrás. Sí, pero se ejercía, los periodistas trabajábamos con miedo porque nos daban unos viajes del Poder Judicial que eran tremendos. Yo recuerdo que hice un reportaje en Ideal, luego lo publiqué en una revista y demás, en el que denuncié una confabulación entre un ortopeda y el jefe de traumatología del Hospital General de Granada. ¿Y para qué? Pues para que todas las recetas que emitiera el jefe de traumatología o todo el departamento de traumatología fuesen a esa ortopedia, con lo cual el resto de las ortopedias de Granada no tenían negocio en los aspectos, digamos, ortopédicos, de prótesis y demás, para que el otro se enriqueciera. Eso lo denuncié yo, porque me dieron un buen chivatazo, una buena información y estaba todo perfectamente tal. ¿Qué pasó? Pues los dos corruptos, se querellaron contra el director del periódico y contra mí para pedirnos 7 años de cárcel. Lo mismo que habían pedido y condenado a Xavier Binader de Interview meses antes, aplicando la misma jurisprudencia. Imprudencia temeraria. Bueno, pues menos mal que al final lo sacamos adelante y no pasó nada. Pero quiero decirte que la historia al revés, los corruptos denuncian a los que defienden la libertad de expresión y quieren sanear el patio.
Es decir, salimos al final en libertad y no hubo condena, pero eran ellos los que tenían que haber ido a la cárcel. Claro. Era la Fiscalía quien tenía que haber ido contra ellos, pero claro, esa era la realidad. Bueno, Rafael, vamos a pasar unos momentos a publicidad y seguimos hablando de tu vida. Muchas gracias. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos tras unos anuncios publicitarios. Somos un estudio de ingeniería especializado en instalaciones fotovoltaicas. Confía en nosotros, somos profesionales titulados, instaladores autorizados y empresa colaboradora de la Agencia Andaluza de la Energía. Te lo ponemos fácil, tramitamos tu subvención y todo lo necesario con las administraciones para la legalización. Sin intermediarios, nos encargamos de todo y por eso te ofrecemos los mejores precios. Y si ya tienes una oferta de tu instalación fotovoltaica, te la mejoramos. También realizamos otros trabajos como licencias de apertura, homologación de maquinaria, proyectos industriales y comerciales, homologación de reformas de vehículos. Estamos en Avenida Cabo Noval 65, Sanlúcar de Barrameda. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar elaboramos todos nuestros panes con masa madre natural de cultivo propio, con las mejores harinas, amasados cortos, con reposos largos, con lentas fermentaciones. Formamos a mano y horneamos en horno de solera alimentado con leña. En Rico Paladar elaboramos panes rústicos de trigo, integral, centeno, espelta, sarraceno, maíz, avena y una gran variedad de especialidades con ingredientes base. Semillas, aceitunas, frutos secos, especias. En ningún caso utilizamos preparados industriales. ¿Cómo puedo saber si un pan es realmente de masa madre natural y de fermentación lenta? El pan de masa madre natural y de fermentación lenta le salen en las cortezas unas pompitas típicas de la sal. Tiene una miga amarillenta por la harina del grano completo y un toque de acidez que lo hace muy diferente y característico. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería, recuperando métodos ancestrales. Somos un estudio de ingeniería especializado en instalaciones fotovoltaicas. Confía en nosotros, somos profesionales titulados, instaladores autorizados y empresa colaboradora de la Agencia Andaluza de la Energía. Te lo ponemos fácil, tramitamos tu subvención y todo lo necesario con las administraciones para la legalización. Sin intermediarios, nos encargamos de todo y por eso te ofrecemos los mejores precios. Y si ya tienes una oferta de tu instalación fotovoltaica, te la mejoramos. También realizamos otros trabajos como licencias de apertura, homologación de maquinaria, proyectos industriales y comerciales, homologación de reformas de vehículos. Estamos en Avenida Cabo Noval 65, Sanlúcar de Barrameda. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando con Rafael Guerrero Moreno, hablando un poquito de tu vida, de tu trayectoria como periodista, pero nos quedan muchos temas en el tintero y vamos a hablar de un tema que para mí es un tema de impacto y yo creo que también de una manera u otra cambiaría tu vida, como es esa situación con la banda terrorista ETA. En esos años 80, esos años 90, el terrorismo cambia totalmente, radicalmente la sociedad y por supuesto cambia a muchas generaciones, ¿no?, de españoles. ¿Por qué la banda terrorista ETA te tiene en esa lista como objetivo a seguir? Bueno, eso es un tema que yo me entero posteriormente, no cuando ellos deciden, obviamente. Sí que había oído que habían escrito en
en la revista Art y Belsa, que se llama, eso en vasco es Oveja Negra, pues un tal Pepe Rey, que era director de la revista, pues había escrito una patraña, porque no tiene ningún otro sentido, en la que una información en la que decía 3 periodistas son los confidentes de la policía en Andalucía. Y hablaba de Antonio Burgos, bien conocido, que además él hizo de este tema ostentación, y estaba también Óscar Lobato del Diario de Cádiz, y estaba Servidor, que estaba entonces yo como redactor jefe o subdirector del Correo de Andalucía. Era una patraña. Yo no me pueden acusar de cualquier cosa, pero de ser confidente de la policía en la vida. Pero este hombre se lo inventó. Es decir, quiero decir que este era la manera de actuar de ETA, que alguien señalaba el objetivo, escribía una patraña, en este caso sin sentido, sí, y entonces te ponen el objetivo. Y luego llegan, pues en este caso el Comando Andalucía, y van a ejecutar. A mí me buscan en Sevilla. Lo que pasa es que yo vivía en un pueblo y por tanto en el censo electoral de Sevilla pues buscaron a 3 que se llaman como yo, Rafael Guerrero Moreno. Eso me lo dijo el delegado del gobierno, Pepe Torres, en su momento. Digo, Rafa, el Comando de Andalucía te está buscando. El momento en que había matado a Cariñano en Sevilla, que habían matado a Martín Capena en Málaga, año 2000 y demás, eso para mí fue un problema muy gordo. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se vive después de esa noticia, Rafael? Bueno, cuando se vive después de la noticia que te dicen el delegado del gobierno, Rafa, porque yo lo conocía que era de Granada, dice, tienes 3 opciones. Mira, que estos son los recortes de tus artículos. O sea, un montón de artículos, y ellos me habían decidido crucificar, ¿no? Y entonces, bueno, me dice, ¿qué quieres? ¿Escolta? ¿Contravigilancia? ¿O una licencia de armas para llevar un pistolón aquí? Digo, mira, yo tenía una niña pequeñita, 2 hijos ya un poquito más crecidos y demás. Digo, para que yo voy a tener una pistola allí en casa para que la niña vaya a coger, ¿para qué queremos más? Y nada, pues mira, lo que menos cueste, lo que menos tal, contravigilancia. Lo que pasa es que la contravigilancia era un problema porque, bueno, no sabías quién eran los buenos o los malos, ¿no? Es decir, que era una vigilancia aleatoria y escuchas por allí un coche o ves que digo, bueno, pues estos son los buenos o son los malos, estos van a por mí o van a defenderme. Y la cabeza todo el día a 1000 por hora. Totalmente, y pensando que, oye, que te pueden tal y que vas a coger coche y hacer flexiones, a mirar a la bomba Lapa. Eso durante 6 años. Por eso cuando ya ETA es vencida por la democracia en el año, creo que fue 2010 o por ahí, y se desarmó y decidió reconvertirse en una organización política, pues entonces para mí fue un respiro. Pero el tiempo aquel de pensar que yo me subía en el coche y que no solamente yo, sino mi familia podía estar en peligro, y sobre todo mis hijos, pues para mí fue una cosa un problema muy gordo, ¿no? Un problema muy gordo. Oye, bueno, Rafael, también podríamos decir como la cara B de esa moneda, después de haber sido una víctima potencial, ¿no?, de la banda terrorista, cuando la banda desaparece, queda desarticulada, ¿qué opinión te guardas sobre la reinserción de los presos? Bueno, yo que lo he pasado muy mal, que eso ha sido un problema vital, profundo, que me ha marcado y demás, pero sigo vivo, afortunadamente sigo vivo, y aunque otros entiendo que puedan tener otra opinión, porque han tenido familiares fallecidos y asesinados, ¿no? Pues yo pienso honestamente que del mismo modo que en el Ulster hubo además una violencia mucho mayor que la de ETA, fueron más años y más muertos. Aquí unos 900, allí unos 3.500. Allí con además exposición del ejército, se sacó al ejército, el ejército británico, hubo mucha más violencia.
y allí pues ellos se han integrado, es decir, el IRA se ha convertido en lo que era su brazo político, el Sinn Féin, y el Sinn Féin ha ganado las elecciones en Irlanda del Norte. Quiere esto decir que de matar a hacer política hay un trecho, pero es mucho mejor hacer política que matar. Entonces yo entiendo que todo eso debe de facilitarse por parte del Estado democrático. Y yo entiendo que la reinserción de presos, la reducción de condenas, etcétera, etcétera, tiene que ser un problema para facilitar, una cuestión que facilite las cosas para que ellos hagan política, que siempre es mejor que matar, hacer política. Es más, ahora cuando dicen: no, es que el gobierno de Sánchez se escuda en Bildu y demás, que antes eran los asesinos. Señores, olvídense ya. Bildu no son los asesinos, es un partido político. Los asesinos dejaron las armas, los asesinos en el Ulster también dejaron las armas. Se firmó la paz, la sociedad progresa para mejor, porque hacen política. Y además hacen política como lo han hecho ahora en el tema del ahorro energético y demás. ¿Pues para qué? Pues política en clave de progreso, porque han apretado al gobierno para decir: oye, nos gustaría que hubiera pues temas más ecologistas, medidas más ecologistas. ¿Eso es malo? Honestamente, eso es malo, se lo diría yo a los que dicen que no, todavía están aireando lo de ETA y lo de ETA y lo de ETA. Coño, que yo he sido un objetivo potencial de ETA. Pues pienso esto. ¿Lo entienden o no lo entienden? Claro, porque bueno, hemos hablado de esos presos, de la reinserción, pero cuando hablamos también de esos partidos políticos actuales que están dentro de ese marco democrático constitucionalista, pero que tuvieron en su momento líneas paralelas o acercamientos a la banda terrorista, la actuación, ¿cuál crees tú que debe de hacer de esos mismos partidos que actualmente están sentados en el Congreso? Bueno, yo creo que la actuación es la que están llevando libremente con arreglo a su criterio, son lo que estaba hablando de Bildu, ¿no? Pues Bildu pues hace política y apoya al gobierno, el gobierno no negocia con Bildu, que está un poco estigmatizado, pero Bildu es como lo que era antes Herri Batasuna, ¿no? Pero con la diferencia que antes Herri Batasuna tenía un brazo armado que ejecutaba a la gente, que la mataba, que la asesinaba, que la amenazaba, en mi caso, que es una cosa más light. Y ahora pues no pasa eso, sino que hacen política con arreglo a su criterio. Hacen política nacionalista, independentista, vale, yo no estoy de acuerdo, pero también hacen política de progreso, de apoyar determinadas cuestiones de progreso, con las cuales yo sí estoy de acuerdo. Y no por eso soy yo un proetarra. ¿Cómo van a llamar a mi proetarra después de lo que ha pasado ya por culpa de esto? Claro. Bueno, Rafael, cambiando un poco de tema, coordinador adjunto de las direcciones de informativos de Antena de Canal Sur. ¿Cómo fueron aquellos comienzos con Canal Sur y qué destacarías de aquella época? Pues mira, después de trabajar 25 años en prensa, pues uno llega, como la vida da muchas vueltas, como además tuve que salir del grupo del Correo de Andalucía, porque, bueno, es otra anécdota, ¿no? El grupo Prisa acaba de comprar varios periódicos periféricos, uno de ellos el Correo de Andalucía, y bueno, pues en un momento determinado decidió cambiar lo que eran sus parámetros ideológicos y hacer prensa sensacionalista en esos periódicos periféricos, incluido el Correo de Andalucía. Bueno, yo digo, pues era su director, digo, pues si hay que hacer esto, pues nos acomodamos a esto, aunque no me guste y demás. Pero es que también quisieron aplicar criterios empresariales con los que yo no estaba de acuerdo profundamente. En una Semana Santa, el grupo Prisa decidió echar a 17 periodistas, 17 periodistas de una tacada, además ofendiéndolos y diciéndoles que eran unos malos trabajadores, que estaban haciéndolo mal, o sea, un despido por causa objetiva y procedente, como para ahorrarse un buen dinero de las indemnizaciones, incluidas tres periodistas que estaban embarazadas. Yo le decía al director, pero hombre, no podéis hacer eso al día siguiente. Digo, no podéis hacer eso, que están embarazadas, que tienen barriga, ¿no te has dado cuenta? Que eso es infumable, que eche a una periodista embarazada, o a una mujer embarazada, trabajadora, lo que sea. Pues no, nada, lo mantuvieron RQR, hubo una contestación, yo les dije, oye,
cuidado con esto, que esto puede traer malas consecuencias. Pero ese ojo, cuidado, que yo era el número 2 del periódico, lo que fue es tomarme una matrícula y decir, el próximo eres tú. Claro. Y efectivamente, coincidiendo con que era yo objetivo de ETA, coincidiendo con que me degradaron profesionalmente a redactor, el Grupo Prisa, con el que yo tenía una fuerte convicción de que era el adalid del progresismo y demás, no. La vida te da sorpresas, querido compañero, te da sorpresas. Y entonces, bueno, pues así caí yo en Canal Sur, por ponerte antecedentes, en ¿no? antesala, claro. Eso es. Luego ya en Canal Sur me ficharon y aprendí, porque la vida profesional hay que aprender siempre. Aprender a hacer cómo se hace una televisión por dentro. Primero un programa, luego estuve como director en territorial en Huelva, que aprendí también muchísimo, y luego pues adjunto a la dirección de informativos y demás. Siempre he aprendido, y en televisión, pues bueno, era otro medio el que habría que aprender, y por tanto, pues bueno, me he tirado hasta 20 años, hasta que me he jubilado. Lo último ya sabes, ahora hablaremos seguramente el tema de la memoria, claro. Sí. Y dentro de todo eso que nos has contado, esa madeja, ¿no?, de aprendizaje, de redacción, televisión recién creada, el Grupo Prisa, toda esa historia que nos has contado, hay viajes profesionales de impacto, además me lo dices así, viajes profesionales de impacto dentro, en este caso, como enviado especial de Canal Sur y en este caso del Correo de Andalucía, ¿no? Mauthausen, Perú, el Sahara. Esa es otra trayectoria muy interesante del periodismo, ¿verdad? Los viajes enriquecen mucho. A cualquier persona, sea periodista o no. Pero si eres periodista tienes que aprovechar ese viaje para ver lo que ves y contarlo y contrastarlo y hacer buenas fotos, hacer un gran reportaje y trasladar a la gente lo que tú estás viendo, ¿no? Esa es la labor del periodista. En el Sáhara lo pude ver en los campos de refugiados de Tinduf en los años, finales de los años 80. La situación de los campos de refugiados humanitariamente pues insostenible y demás. En Perú, en la antesala de la Exposición Universal, tuve la oportunidad de conocer un país tan variado y tan rico en cultura y ver de dónde sacaron al señor de Sipán, que fue la estrella del pabellón de Perú en la Expo 92. Y Mauthausen, ¿qué te puedo decir de Mauthausen? Para mí es una de las experiencias más importantes de mi vida. Es decir, ir allí con deportados, andaluces principalmente, que estuvieron allí y que ya todos han fallecido. Esto fue un viaje que hice en el 2008 y que ellos cuentan allí, mira, pues yo estaba allí, vi cómo en la alambrada se tiraba la gente para suicidarse porque no podía aguantar aquello, yo he subido los escalones de Mauthausen y tal, es decir, y llorando ellos. Bueno, es una cosa impresionante. De ahí me traje una serie de reportajes para mi programa de la memoria, que además fueron acreedores a un premio importante del Parlamento de Andalucía y demás. Sí. Para mí fue una experiencia de lo más humanamente. Has hablado del programa La Memoria como un programa realmente pionero para dar luz y votos a esos represaliados del franquismo. ¿Qué significó dicho espacio, dicho programa, para no solamente la sociedad andaluza, sino realmente para la sociedad española? Y a nivel internacional también, porque a través de las redes, tú sabes, te puedes expandir por todo el mundo. Además tú lo sabes perfectamente, y ahora hablamos de la Cámara de los Lores. Pero bueno, significó que antes, digamos, se iban tratando los asuntos de la evolución en el tema de la reivindicación de las víctimas del franquismo de manera pues salpicada y demás, y desde el año 2001, el año 2000, en que se produce la primera creación de la primera asociación de memoria histórica y también la primera exhumación en Priaranza del Bierzo con criterios de identificación genética pues internacionalmente reconocidos. Entonces, digamos, se produce una bola de nieve, que es el movimiento para la recuperación de la memoria histórica a nivel de toda España, ¿no? Y va creciendo el interés. Y bueno, se producen, digamos, los periodistas empiezan a
a picar en ese interés y a reportajear, a entrevistar, a tratar el tema de la memoria histórica poquito a poco, pero es la primera vez que se produce cuando en Canal Sur se decide, me dice, Rafa, ¿por qué no haces un programa sobre esto? Y digo, oye, pues si a mí esto siempre me da tal, pues digo, pues estupendo, vamos para allá. Yo pensaba que iba a ser un año, fueron 15, hasta mi jubilación, fueron 15 años y con casi 500 programas, con un montón de premios, con un montón de reconocimiento a nivel internacional. Y para mí ha sido pues la parte final de mi proyección profesional, que ha sido muy enriquecedora. Y yo me he convertido también en parte proactiva de ese movimiento para la recuperación de la memoria histórica, que no es un capricho, que no es como dicen algunos, esto es reabrir heridas y tal y cual. No, estos son derechos humanos. Es una cuestión de respetar los derechos humanos, como dice y como marca las Naciones Unidas, la ONU. Es una cuestión internacional, de reconocimiento internacional. Hablábamos antes de esa difusión, no solamente del programa de la memoria, sino de la sociabilización de la palabra, la memoria, ¿no? La memoria histórica, ¿no? La memoria de los represaliados. Y eso te lleva, como bien dices, no solamente a estar en Andalucía y en España, sino a dar el salto fuera de nuestras fronteras. Cámara de los Lores en Inglaterra, donde das una conferencia precisamente hablando del tema, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito esa experiencia y cómo surge y cómo se desarrolla y por qué precisamente la Cámara de los Lores. Bueno, un lord, por cierto, conservador, antifascista. Sí. Dicen aquí, antifascistas, estos que queman por ahí contenedores y demás. No, un lord conservador que se considera antifascista, porque la derecha europea, la mayoría de la derecha europea, se considera antifascista y hace gala de eso, porque saben que el fascismo es lo peor. Entonces me invitó a dar una charla allí, pues conocedor de que yo dirigía el único programa en un medio de comunicación de España referido a la memoria histórica, pues dice, venga usted para acá, y me organizó allí un foro en el que fueron lores, fueron comunes de distintos partidos, estuve luego comiendo con ellos, departiendo con ellos, en inglés, por cierto, tuve que hacer un esfuerzo preparándome un año la conferencia y luego el tiquitaca de las preguntas y cuestiones. Y nada, pues estuvo muy bien. Para mí fue una experiencia muy importante, pero sobre todo la de descubrir que en un país extranjero profundamente democrático como es el Reino Unido, existe tal conciencia democrática profunda que luego pueden votar gobiernos conservadores o gobiernos progresistas, laboristas, Tories, lo que sea. Este era un Tory, este era un conservador, se llama Lord Shad de Gridland. Y bueno, pues él lo primero que hizo fue cuando me presentó allí tal, dice, porque yo soy antifascista. Digo, vaya tela, cómo está evolucionada esta gente, los británicos, con respecto a nosotros, que dicen, los antifascistas, aquí una tertulia de estas de papanata, de barra de bar. Exactamente, barra de bar, pero televisada, pues se oyen ese tipo de cosas. Claro. Así que aprendí yo mucho, expuse lo que yo había aprendido y siempre aprendiendo, Rafa. Oye, Rafael, ¿qué opinas del revisionismo histórico? Pues que es una lástima y que el revisionismo es hijo de la ignorancia. Cuando antes hablábamos de que en España la investigación histórica hay que fomentarla, y yo te decía, no, es que lo que hay que hacer también, aparte de fomentarla, es enseñarla, trasladarla al diseño curricular. Entonces, pues, ¿para evitar qué? Para evitar que gente que sigue manipulando la historia con criterios franquistas siga haciéndolo ahora, cuando hace ya casi medio siglo que ha muerto Franco. Y entonces eso es ¿y cómo arraiga eso entre la gente? ¿Cómo la gente se cree esas milongas? Pues porque no tiene ni idea, porque no se lo han enseñado en el colegio, no se lo han enseñado en el desconocimiento. La ignorancia es la madre de todo el caldo de cultivo mejor para toda la manipulación histórica y todos estos mitos y leyendas que no van a ningún lado.
Oye, Rafael, eres doctor en Historia por la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. ¿Por qué decides doctorarte en dicha rama? Pues mira, una consecuencia quizás de todo lo vivido, ¿no? Sin duda, porque bueno, llevaba ya unos años trabajando el tema de la memoria histórica en la radio, y entonces el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, Leandro Álvarez Rey, un gran historiador, un gran académico, pues me dice: oye, Rafa, tú deberías plantearte esto, llevarlo al plano académico y hacer una tesis. Digo, me dice una tesis, yo, el lío que tengo yo de trabajo, de tal, y ahora, y ya la edad que tiene uno, ya, pues esto fue, yo leí la tesis en el año en enero del 2016, y la tesis de los maduritos, porque era el antiguo, todos los maduritos que estaban haciendo tesis, pues se pusieron a leerla y a trabajárselas, a darle el último empujón, pues porque acababa ya el plazo del antiguo formato de enseñanza de tercer ciclo, con lo cual pues me lié la manta a la cabeza y estuve 6 años haciendo la tesis, escribiéndola, poniendo en pie cosas, tal, consultando, tal. Un trabajerón que a esta altura yo no sé, en fin, lo hice por un reto personal. Sí, pero te ¿sabes? pones a pensar, si tuvieras que volver atrás, dices tú, me quité muchos raticos buenos con la familia, con los amigos, decir, no, este fin de semana que no, que tengo que estar en la tesis, un empujón a la tesis, venga, un empujón, y empujones, pero bueno, el caso es que al final pues ya lo conseguí, y cuando eso es como si hubieras parido trillizos, yo no sé lo que es parir, pero más parecido debe ser eso, y la satisfacción de decir, claro, ole, ¿cómo te queda? Claro. Bueno, ha sido autor y coautor de diferentes libros sobre la memoria histórica, Testigos de la Memoria, en 2014, o La Memoria de Todos. ¿Cómo piensas que cómo debe de actuar actualmente el gobierno español en referencia a la difusión y a la visibilidad de la memoria? El caso es que la ley contempla, la nueva ley contempla la posibilidad de la difusión, apoyar la investigación, los archivos, en fin, fomentar todo lo que sea el impulso y también la enseñanza dentro de la docencia pública y privada. De tal manera que eso es lo que tiene que hacer la sociedad española, el gobierno español, para aplicar la ley. Lo que pasa es que luego vienen los otros y dicen, no, es que yo voy a derogarla. Claro. O viene con lo que está pasando en la Junta ahora en Andalucía. Bueno, pues ahora está muerta la ley. No está derogada, pero está muerta. ¿Qué hizo Rajoy cuando llegó al poder con la ley Zapatero? Dijo, cumplió una de las pocas promesas que cumplió. Dijo, la ley de memoria histórica, 0 euros. Y así lo cumplió, efectivamente. La dejó, digamos, sin sostén económico, con lo cual, pues entonces no la puede. Pero que es un tema de derechos humanos, que esto ya se ha superado en Europa. En toda Europa este tema ni se cuestiona. Lamentablemente aquí todavía tenemos esa reminiscencia del franquismo que afecta a determinados partidos políticos, a algunos casi es que pura esencia franquista, y otros andan a remolque porque no han sido capaces de apodatar del franquismo, como en Alemania apodatan del nazismo, o en Italia del fascismo. Claro que sí. Y eso hay que superarlo. Oye, Rafael, ¿qué libros han marcado tu vida? Bueno, vamos a ver, a mí un libro que para mí fue fundamental fue 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, que por cierto yo quería haberme ido en mis tiempos jóvenes a la escuela de periodismo que montó él allí en Colombia. De estas historias que uno piensa y dice, me habría gustado yo aprender periodismo de García Márquez, pero bueno, no pudo ser. Y luego ya muchos, pero sobre todo ya conforme fue avanzando mi especialización en temas de memoria histórica, pues te puedo decir, sin exagerar, que para la tesis y luego para después, durante los 15 años, pues me he leído 500 libros perfectamente relacionados con memoria histórica. Investigaciones, memoria, en fin, de todo. Y bueno, pues, y sobre todo hay un libro que yo destaco y recomiendo, El Holocausto Español, de Paul Preston. El Holocausto Español de Paul Preston es para mí un libro fundamental, porque además refleja la importancia que han tenido los investigadores anglosajones, de los que antes hablaba,
han sido los pioneros en la investigación histórica para desmontar las falsedades de los mitos y leyendas del franquismo, pero sobre bases sólidas, por bases científicamente probadas. Entonces ellos fueron, nos abrieron el camino, y posteriormente las generaciones de investigadores, entre las que tú estás, entre las que está Chema Hermoso también, que ahora vais a publicar un libro sobre la represión en Sanlúcar muy interesante. Pues bueno, eso es muy importante, pues porque el avance es el sanear la herida, pero a base de ponerle una pomada de verdad solvente. Y entonces, claro, el Holocausto español, Paul Preston, para mí es fundamental. Y hablando de libros, tenemos aquí encima de la mesa un libro que se llama Andaluces con música, 50 andaluces con música de fondo. Un trabajo que he estado ojeando antes de comenzar, entrevistas, en un formato muy parecido a este, pero con una música de fondo, políticos, investigadores, gente del mundo de la sociedad española. Bueno, aquí está parte de ese trabajo también periodístico, ¿verdad? Esos fueron mis inicios en Canal Sur. Cuando estaba yo en el Correo, pues me inventé dos programas. Uno de ellos era un programa de entrevistas humanas con grandes personajes andaluces, y con la característica de envolverlas con la música que a ellos le había marcado su vida, 10 canciones y demás. Y entonces, bueno, no hay cosa mejor que la música amansa a las fieras. Entonces, cuando tú tienes un personaje que viene aquí con cierta reticencia, lo pones aquí la música y da igual, es que se desarma, se derrite, con lo cual la comunicación es mucho más fácil y es mucho más fluida y más interesante, ¿no? Se me viene a la cabeza esas entrevistas de tipo Jesús Quintero, ¿verdad? El maestro, para mí particularmente un maestro de este formato, y Pedro Ruiz también. Pedro Ruiz, ¿verdad? Sí, lo más parecido fueron, poco después de que yo empezara estas entrevistas en Canal Sur Radio, fueron las entrevistas que hizo en Televisión Española Pedro Ruiz, creo que fue Televisión Española, pues porque también se basaban en esa música, de sorprender al personaje con la música y sorprenderlo con anécdotas, sin entrar en los temas de los cuchicheos personales, los trapos sucios y demás, exactamente, pero sí dándole una salsilla, mezclando lo profesional, sus vivencias personales, sacando lo mejor de entrevistas amables, por cierto, nada de putear al personal, ¿eh? Sí, decían estos periodistas, ¿no? Antonio Herrero o Luis Herrero, ¿no? Primero se da buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está la familia? Y después se le da el golpe en el hígado, ¿verdad? Y la puñalada trapera. Y la puñalada trapera. Bueno, Rafael, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en Café de Levante. Y nada, muchísimas gracias por tu asistencia y por contando todas esas historias. Pues nada, yo encantadísimo de haber estado contigo y bueno, pues nada, lo que quieras. Y bueno, ahí tienes ese libro que te lo he dedicado porque lo tuyo son las entrevistas. Haces buenas entrevistas, ya vas haciendo este programa con mucha dignidad y con mucha calidad, y bueno, pues yo te he querido sugerir a lo mejor alguna cosa porque yo también he hecho muchas entrevistas, pues entonces pues espero que haya sido útil mi presencia, mi modesta presencia en este programa. Sí. Muchísimas gracias. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos temas e invitados sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla, un tal Montaña. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021.
La masa madre natural de cultivo son levaduras vivas que hay que alimentar cada día solo con harinas de calidad y agua, y en un proceso biológico y lento consigue fermentar las masas ofreciéndonos un pan natural, con más sabor, con mejor conservación y, lo que es más importante aún si cabe, consigue deteriorar el gluten, evitando tantos problemas de intolerancias y alergias que estamos sufriendo hoy en día. El uso de la masa madre natural de cultivo es un método de fermentación ancestral que utilizaban nuestros antepasados y que en Rico Paladar hemos recuperado. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales. Somos un estudio de ingeniería especializado en instalaciones fotovoltaicas. Confía en nosotros, somos profesionales titulados, instaladores autorizados y empresa colaboradora de la Agencia Andaluza de la Energía. Te lo ponemos fácil, tramitamos tu subvención y todo lo necesario con las administraciones para la legalización. Sin intermediarios, nos encargamos de todo y por eso te ofrecemos los mejores precios. Y si ya tienes una oferta de tu instalación fotovoltaica, te la mejoramos. También realizamos otros trabajos como licencias de apertura, homologación de maquinaria, proyectos industriales y comerciales, homologación de reformas de vehículos. Estamos en Avenida Cabo Noval 65, Sanlúcar de Barrameda.